tardes, bienvenidos a una edición más de Charlas con Bazán. Hoy vamos a tocar temas importantes como por ejemplo lo ocurrido en la Amazonía, si realmente es un desastre con las magnitudes que se viene viendo en las redes, en las noticias. Tendremos nuestro bloque de mascotas también para ver el tema de adopción, el bloque de salud, el tema de podología con una especialista que usa lo último de tecnología para estos tratamientos. Y finalmente con nuestro artista Guayo, que triunfa de manera internacional y que vamos a hablar un poco sobre su carrera. Ya está con nosotros Luigi Schettini. Él es especialista en biodiversidad y representante de proyectos OKIOS en el Perú, quien nos va a hablar sobre el tema del desastre, digamos, ecológico, el incendio forestal en el Amazonas. Bienvenido, Luigi. Muchas gracias. Charlas con Bazán. Gracias por estar aquí presente. Se ha hablado mucho sobre el tema de los incendios forestales en el Amazonas. Han habido imágenes en las redes que hasta muchas veces son de otros lugares, han exagerado, me parece un poco con el tema mediático. Tú que eres el especialista en este tema, ¿cuál es la realidad de este incendio forestal que ocurre en el Amazonas, que ha afectado tanto a Brasil como a Bolivia? Claro, sí, Brasil y Bolivia e incluso también Paraguay, ¿no? Paraguay. Bueno, básicamente el tema es que generalmente incendios hay todos los años, debido a que principalmente al tema de la agricultura, que pasa que muchas veces los agricultores, como una técnica que ellos utilizan para poder preparar la tierra para los nuevos cultivos, hacen el tema de la quema de tierras. Y eso se aplica, en muchos países, inclusive en algunos, hasta en el mismo Brasil está normado. Pero digamos que utilizan la quema como acá inclusive en el Perú también, no sé si se ha visto que en ciertas partes los agricultores hacen son quemas. Rituales, ¿no? Hacen quemas para como preparar la tierra para volver a hacer vuelve a la tierra más fértil. Sí, como el tema de las cenizas y esto también contribuye un poco, el tema de minerales contribuye un poco al tema de que vuelvan a ser sembríos. Me dices. Sí, porque se ha hablado mucho que está normado en Bolivia, en Brasil, en esa zona, y eso se escapa muchas veces de las manos. Se escapa de control. Inclusive el presidente brasileño, a raíz de todo este tema, suprimió temporalmente esta ley, ese permiso del tema de poder quemar, o sea, de utilizar la quema. Lo suspendió unos días, pero posteriormente lo han vuelto a reactivar porque bueno, es un tema que lo utilizan mucho en el tema de agricultura, ¿no? Claro, afecta el agro directamente. Por un lado puedes evitar los incendios forestales, pero digamos, esto se ha tomado como un gran desastre ambiental. ¿Realmente afecta? ¿Cómo nos afecta el tema ambiental un incendio de esta magnitud? Claro, bueno, en forma inmediata, o como decirte a corto plazo, ¿no? El tema sería que lo cercano, lo inmediato es el tema pues, del humo que afecta indudablemente la salud, ¿no? El tema respiratorio en las personas, también en los animales. También hay, claro, muertes de animales, el tema de los mismos, el bosque también se deforesta, ¿no? Hay una pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, esto indudablemente es a corto plazo, ¿no? Es lo inmediato, pero a mediano plazo también. El bosque amazónico en general, bueno, en general todos los bosques, pero el bosque amazónico también específicamente tiene una gran capacidad de retener carbono, del CO2, del ambiente. Okay. O sea, entonces cuando hacen el tema de la quema del bosque, se libera este CO2 al ambiente y eso contribuye al calentamiento global, es decir, al cambio climático. Afecta directamente. Claro, entonces a mediano plazo indudablemente sí nos va a afectar porque el Perú, como ustedes saben, o no sé si lo tienen claro, es de acuerdo al panel internacional del cambio climático de las Naciones Unidas, es el cuarto o quinto país a nivel mundial más afectado por el cambio climático. Somos un país muy sensible, ¿por qué? Por el tema el tema de los glaciares que tenemos. Se están derritiendo y claro, y muchas personas, inclusive tanto de la sierra como de la costa, dependemos del agua de estos glaciares, que lógicamente el cambio climático nos va a afectar. Entonces, lógicamente este tema de que cada vez haya más deforestación, ¿no? Sí nos afecta a mediano plazo y especialmente Perú, yo creo que bastante, porque somos un país entre los más sensibles, ¿no?, al tema del cambio climático. Sí, ahora buscando un poco de información y viendo que, por ejemplo, el gobierno de Brasil, de Bolsonaro, rechazó el apoyo del gobierno francés, ¿no? Viendo un poco la información, por ejemplo, la NASA, que ve el tema más macro, dice, según la BBC, que este incendio de la Amazonía, si bien es cierto, ha atacado la cuenca de la Amazonía, especialmente en el Amazonas y en Rondonia, sí. Pero se ha reducido en Mato Grosso y en Pará. Pará. Entonces, digamos de que este es un incendio promedio a lo que ocurre todos los años, ¿no? Y hasta un poco menor.
¿Qué tan cierto es eso? Porque se ha hecho pues un montón de noticias, que es un desastre ecológico, pero ¿qué tan real es este desastre? Mira, la información que nos da la NASA. Claro. Bueno, son cifras reales, ¿no? Indudablemente Ha cambiado de zona, el incendio ha migrado de un sitio a otro, por eso... Sí. Lo que pasa es que hay un tema ahí de que se ha hecho también todo un tema mediático por el tema de que a raíz de que Bolsonaro asumió el poder este año, pues en enero de este año, 2019, él ha reducido el tema por ejemplo, de organizaciones brasileras encargadas del cuidado de recursos naturales como el IBAMA. El IBAMA viene a ser lo que acá en Perú sería el tipo del SERFOR, ¿no? El Servicio Nacional Brasilero de Cuidado de Medio Ambiente, se llama IBAMA. Entonces, él, dentro de sus políticas, ha recortado un poco recursos, es decir, le ha quitado ciertas capacidades y competencias, y esto... Los agricultores lo han sentido como un respaldo al tema del crecimiento del tema agrícola. O sea, porque ellos deforestan, talan, luego queman, y lo que hacen luego es el tema de meter ganado. O sea, aumentar el tema de ganadería. Cambian la agricultura por la ganadería. Hacen un cambio de tierra, ¿no? Meten ganado, inclusive después que ya el ganado ya, que de repente en los campos ya no sirven para ganadería, luego entra el tema de la soya. Los cultivos de soja o de soya son muy difundidos en Brasil, ¿no? Y este cambio de uso de suelo, lógicamente, al final contribuye al tema de la deforestación, ¿no? Como dices tú, todos los años se dan, eso sí, incendios, ha sido un poco exagerado, pero de todas maneras es un tema que nos está afectando, ¿no? Porque también hay datos, por ejemplo, del 2018, que también estoy revisando, sobre el tema de cantidad de hectáreas deforestadas. Y en el caso de Brasil ha sido casi 1,5 millones de hectáreas de bosque deforestados, o sea, el 2018. 2019 todavía no se sabe porque estamos en este año y falta que acabe. Falta la información. Pero sí. Y en esos términos, ¿cómo calificarías la política de Bolsonaro en temas ecoambientales, ecologistas? Bueno, hasta el momento él parece no estar muy preocupado por el tema ambiental, ¿no? Le está dando prioridad a otros temas, ¿no? Un poco más al desarrollo económico. Normalmente el tema de ganadería, de agricultura, de repente les genera más recursos más inmediatos a los mismos brasileros, ¿no? Porque sería ideal hacer un manejo adecuado de bosques que te permita, por ejemplo, exportar madera, ¿no? Recursos maderables, pero haciendo un manejo sostenible. Lo que pasa es que muchas veces son proyectos más a mediano o largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te metes en un tema de manejo sostenible de bosques, puede demorarte pues haces tu inversión y el retorno lo ves pues de cada 10, 15 años, 20 años, dependiendo de las especies, ¿no? Que tú vayas a sembrar hasta que crezcan y todo, o sea, lo otro es más inmediato, entonces la gente como que busca la inmediatez, ¿no? Y en el Perú, ¿cómo estamos manejando nosotros el tema de prevención? Porque en el Perú también tenemos, por ejemplo, este mes hemos tenido 98 incendios forestales en 18 diferentes regiones del país. Sí. Y cuando ocurrió el tema de la Amazonía y preguntaron al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, dijeron que todo estaba bien, que no nos iba a afectar y que... no nos preocupemos, pero creo que el Estado podría dar más, ¿no? Porque nos podría informar qué medidas de prevención van a realizar, porque está cerca nuestra Amazonía también. Yo creo que la Amazonía es de todos nosotros, toda la humanidad, no solo de Brasil y de Bolivia y nosotros, ¿no? ¿Qué medidas o qué política de Estado el Perú tiene para prevenir esto? Porque como todo, como la delincuencia, los incendios, los accidentes, todo es también trabajo de prevención y el Estado creo que es responsable de esto. Claro, sí, de acuerdo. Falta un mayor apoyo del tema del gobierno, fortalecer más a las instituciones y la fiscalización, ¿no? Porque aquí los organismos, los organismos encargados son el SERFOR y también el OSINFOR. El OSINFOR exactamente es el que ve más el tema de fiscalización, todo el tema de bosques, ¿no? De tanto recursos para flora y fauna silvestre, ¿no? O sea, bosques, animales, ¿no? Y el gobierno incluso el año pasado recortó el presupuesto para esas instituciones. Entonces, lógicamente tampoco le da la importancia de vida. Falta más personal, falta también el tema de capacitación a los mismos agricultores, porque inclusive no hace mucho en Cuelap también estuvo un poco cerca de ser afectada la fortaleza de Cuelap, por justamente a raíz de un incendio forestal que se origina principalmente por los mismos agricultores, como comentábamos anteriormente. Ellos para el tema de su siembra hacen quemas, pero ¿qué pasa? Que a veces eso sale de control. Como justamente coincide un poco con la época seca, los bosques están más secos, o sea, los árboles también, y por ende se extiende, ¿no? Sale de control, ¿no? Por un tema lo que están en el agro, ¿no? Pero aparte,
¿Existen otras personas interesadas en generar este tipo de incendios? Porque Bolsonaro mencionó mucho a las ONGs. Sí, sí, también escuché Acá eso. se menciona, por ejemplo, Indesi dice que casi el 99% de los incendios son provocados por mano humana. ¿Cuál es el interés de estas personas? Bueno, sacando a los que buscan el tema de la quema para el tema agrónomo, ¿cuál sería el interés de las personas que tratan de incendiar o generar incendios de esta magnitud? Bueno, lo que se dice principalmente es el tema de, por ejemplo, el tema de los grandes intereses que se dice están detrás, es el tema de la soya, la palma aceitera, son cultivos. Soya y palma aceitera. Sí, son cultivos monocultivos que también le llaman, o sea, que son ¿Qué es un monocultivo? que no hay nada de biodiverso, ¿no? O sea, son cultivos de una sola especie, en este caso soya o, por ejemplo, palma aceitera. Entonces, todo lo que en esas hectáreas de bosque o de plantaciones había en cuanto de biodiversidad se pierde, ¿no? Yeah. Todo se reemplaza por cultivos La únicos. soya y la palma para después comercializarla. Solo que eso te genera, pues, como hablamos, recursos económicos más inmediatos. Más inmediatos, no a largo plazo, como una especie. Que Sí, puede- y también está el tema, Los pues, olivos, que creo que demora 5 años en crecer. claro. Está el tema también de la ganadería, que como comentamos, eso también hay interés porque actualmente se dice que Brasil exporta mucha carne a China, por ejemplo. Es un gran consumidor de carne. Entonces hay una fuerte presión de ese consumo. Entonces, ¿cómo hacen ellos para tratar de seguir aumentando su producción? Si no hay espacio. Tratan de generar más campo, ¿no? Más pampa, pero a consecuencia de eso están destruyendo o deforestando, ¿no? Entonces, hay bastantes Claro, temas el ahí. costo es el daño ecológico que se puede hacer al planeta, a la zona que es afectada, al país afectado. Sí, sí, sí. O sea, es un tema que tiene que manejarse bastante cuidado porque hay muchos intereses de por medio, pero lo ideal sería que el gobierno también oriente, pues, a la población, como indicabas tú, ¿no? O sea, por medio de repente capacitaciones. Oriente, que dé presupuesto, que ponga personal capacitados. Capacitación, personal calificado. Que yo dudo mucho que tengamos capacidad de respuesta ante un incendio de esa magnitud en la selva, ¿no? Porque vemos casos Sí. menores que no pueden controlar. Claro, inclusive entrevistaron a algunos bomberos y ellos comentaban que no están capacitados para Si atender. aquí en Lima los bomberos muchas veces no tienen el equipo suficiente para mitigar un incendio, Claro. imagínate así en la es. selva, ¿no? Por la distancia, por lo difícil que es la Geografía, el el llegar. acceso. Sí. Es bastante complicado, ¿no? Pero sí, indudablemente, como país amazónico, necesitaríamos tener un plan de acción, ¿no? O sea, ya Y un acá en el protocolo. Estado, ¿cuál es la institución responsable de ver este presupuesto o ver esta prevención? ¿Qué institución del Estado? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de darle las partidas. La parte y que lo ejecuta. lo ejecutar en el tema OSINFOR. Infor. OSINFOR. Que es como organismo supervisor de tipo lo que es la SUNAS en el tema de salud, Ya. en el tema La bosques. SUNAT, salud. Infor, ¿a quién? OSINFOR. OSINFOR, ¿a quién da informes? ¿A quién responde? Bueno, al Ministerio, en este caso, Agricultura, ¿no? Al Ministerio de Agricultura. O sea, digamos que el Ministerio de Agricultura es el que debería velar por ver de que no ocurran este tipo de incendios de gran Claro. magnitud o que no ocurran daños ecológicos, ambientales, y invertir en el tema de prevención. Y bueno, en las áreas naturales protegidas, que también puede producirse muchas, incendios, ¿no? que El tenemos Manu. muchas. ¿Qué otras áreas tenemos Pacaya protegidas? por ejemplo, en Amazonía está el Pacaya Samiria, ¿no? Que está en la zona de Loreto, ¿no? Tenemos, bueno, en la parte de Madre Dios estamos el Manu. Ahí está el tema del CERNAM, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El CERNAM sí pertenece al Ministerio del Ambiente, al MINAM. O sea, entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. Ambos Los dos tienen competencias para competencia para ver poner en forma prevención. conjunta, ver planes de acción, ¿no? Tener claros los protocolos que se tendrían que desarrollar, ¿no? En estos casos, ¿no? Sí, bueno, labor que parece que se está descuidando un poco, Sí, ¿no? falta. Mencionaste que han reducido el presupuesto. Sí. Ese sería un mal indicador, porque, Claro. digamos, con la experiencia de Brasil y Bolivia, deberíamos prestar atención en cómo estamos nosotros. Sí. Porque tenemos también comunidades nativas y comunidades no contactados que Ese pueden ser es un punto interesante. afectados. Sí, es un punto interesante la población que vive en estas zonas, ¿no? No es un número, pues, alto, pero indudablemente son como todos nosotros son peruanos y necesitan, pues, igual un tema de atención, ¿no? No el descuido, porque tú sabes que las fronteras en el Perú están muy descuidadas, ¿no? Muy descuidadas, sí. Y estas poblaciones se ven afectadas, lógicamente, porque ellos viven justamente de los recursos que les provee el bosque, ¿no? Claro, y en Entonces, un incendio de esta magnitud se quedan sin nada. Claro. De hecho, sin recursos, sin alimentos. Sí. sin- y han tenido básico. ya varios problemas como el tema de los derrames petroleros y todo esto, ¿no? O sea, que también los afecta, ¿no? Bueno, Luis, ha sido un gusto tenerte. Digamos,
Este es un tema que se ha manejado mucho mediáticamente. En conclusión, ¿crees que se exageró el tema? ¿Es un tema político? ¿Es un tema, digamos, que no deberíamos preocuparnos tanto o sí deberíamos prestarle una atención adecuada? No, yo creo que sí se debe prestar la atención adecuada porque es una advertencia, ¿no? De que es, como dices tú, hay datos como que no ha sido tan, el daño no ha sido tan inmenso, pero indudablemente esta es una advertencia para que a futuro podamos tener planes de acción o protocolos ante estas situaciones, ¿no? Que se salen de control y lamentablemente no tenemos cómo actuar, no sabemos cómo actuar, ¿no? El mismo Brasil no actúa en forma rápida, ¿no? A diferencia de Bolivia. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias, Luigi, especialista en biodiversidad y representante de proyectos OKIOS aquí en el Perú. Gracias por tu visita y aclararnos un poco el tema forestal. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con Jessica Doy, que ya está presente para hablar sobre el tema de podología, pero utilizando tecnología de última generación. Y ya nos va a contar ella todo los beneficios que nos trae el buen tratamiento de nuestros pies. Volvemos enseguida.